De hecho, ahorita que tú decías del relativismo, yo siento que Horacio nos puede ayudar. Bien, primero, bienvenido. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, José, y Dios te bendiga, Jonathan, que ya hemos Gracias, tenido la igualmente. oportunidad de hablar. A mí me cae re bien, Jonathan. De hecho, habíamos hablado una vez y me encantó el intercambio y estaba ahí prestando atención y bueno, no podía rechazar la invitación de un amigo. ¿Cómo están ustedes? No, sí, Jonathan, a mí también me cae muy bien. Esta es como nos estábamos tratando de acordar, Jonathan y yo. Creo que es la tercera. Creo que es la Sí, tercera vez que él está aquí. puede ser. Creo que es la tercera vez. Pero fíjate que le estaba platicando a Jonathan que yo veo que él batalla con el relativismo y me atreví, tuve la osadía de ser bien directo y le dije, a ver, Jonathan, le dije, ¿tú reconoces que en tu pensamiento cristiano hay relativismo? Y para mi sorpresa me dice, sí, yo lo reconozco y sí lo acepto. Y yo le decía que yo veo un problema, porque por un lado él afirma que la denominación pentecostal es legítima, pero también las demás denominaciones son legítimas. Yo le decía que ahí hay un problema, porque cuando hablamos de doctrinas concretas y específicas, cuando hablamos del depósito de la fe, no podemos, no podemos poner dos creencias que en un mismo sentido y de una misma manera se estén contradiciendo y aún así afirmar que las dos son verdaderas. A ver, Horacio, aquí te dejo que nos ayudes un poco con esto. Yo no voy a hablar de temas de fe porque no soy teólogo y no entro en campos que me exceden. De hecho, recién tuve un diálogo en vivo con Leonardo Mendoza y le dije, mira hermano, vos te dedicás a la apologética y en esto me sacás 100 kilómetros de ventaja si me lleva un tema bíblico, un tema teológico. Y no tengo miedo en reconocerlo. Pero lo que me llama mucho la atención y algo que yo no voy a negar que en algún momento me he planteado el protestantismo en algún momento de mi vida. Una vez escuché a un filósofo protestante decir que el protestantismo te lleva al escepticismo, el escepticismo te lleva al relativismo y el relativismo te lleva al ateísmo. Lo dijo así textualmente. Hace unos meses atrás tuve una especie de debate, que en realidad yo no debato, fue un diálogo con Jonathan de Marco, que tocamos el tema de la certeza en la fe y el conocimiento. Después con un pastor volví a tener la misma sorpresa de que no había una posibilidad de hacer una afirmación absoluta. Con otro apologeta, el mismo resultado. Ayer, antes de ayer, con José, una situación idéntica. No voy a decir a mí, pero fue muy parecida. Entonces, allí es donde yo empiezo a ver que quizás lo mejor sería esclarecer términos. A ver, primero, antes de entrar a la cuestión de cuál es la iglesia verdadera. Primero, los cuatro que estamos aquí, saludo al hermano Jorge. Saludos. Dios te bendiga, hermanazo, qué gusto verte. ¿Podemos Igualmente. afirmar que existe una verdad absoluta, aunque sea una? No importa cuál. Aunque sea esa verdad absoluta de si estoy dudando, al menos tengo certeza de que existo. Yo empezaría por allí. Si luego podemos decir que existe al menos una verdad absoluta, vamos a discutir cuál es el camino para conocer esa verdad absoluta. Y luego si por participación pueden derivarse otras verdades. Estoy yendo a lo más básico de Descartes, que no es un filósofo que a mí me guste. Al contrario, yo soy tomista, estoy en las antípodas. Porque si no puedo afirmar de manera certera y concreta que hay verdades absolutas en el cosmos, ni siquiera puedo afirmar la existencia de Dios. Entonces, la discusión de cuál es la religión verdadera, si a mí me dice Jonathan de Marco, vení a congregar conmigo, y yo le digo, mira, antes de ir a congregar con vos, ¿cómo podés afirmar de manera irrefutable e indubitable que Dios es? Porque si hay un Dios verdadero, tiene que haber una iglesia verdadera. Después discutimos cuál es. ¿Me siguen hasta aquí por donde empiezo yo la discusión? Por lo más básico. Sí, en otras palabras, si hay un Dios verdadero, tiene que haber un medio para conocer lo que este Dios verdadero propone, ¿no? Sí, para aclarar un poquito mi punto, antes de por ahí que le demos también a Jorge para hablar que recién entra. Yo no es que soy relativista, ni soy agnóstico, ni escéptico, no. El punto mío, yo estoy de acuerdo con Horacio que hay una realidad absoluta, ¿sí? Yo estoy de acuerdo.
creo que hay una verdad absoluta. Ahora, el acceso o la participación en esa verdad, en mi intelecto, no es plena. En eso también vamos a estar de acuerdo, creo. Bueno, ¿por qué? ¿A qué me quiero hacer referencia? A que, por ejemplo, no sé, hace 3.000 años, no se creía quizás que la Tierra era como una pelota, un geoide. Quizás muchos creían que la Tierra era plana, ¿no? Y eso no era digamos, una verdad realmente objetiva, sino que había un proceso por el cual el hombre estaba adaptando su conocimiento de la Tierra a la realidad, y ese proceso se fue dando paulatinamente hasta que, por diferentes comprobaciones y experiencias que tuvo, empezó a plantear que era redonda, y hoy salimos de la Tierra y con tecnología la podemos ver y vemos ciertas cosas y tenemos una certeza mucho más grande y mucho más fuerte de que la Tierra es redonda. Entonces, de la misma manera, yo creo que el hombre se va aproximando a esa realidad, a esa verdad absoluta, solamente que va participando más plenamente de ella al pulir sus errores y al pulir sus falencias en ese conocimiento que tiene de la verdad. Entonces, mi posición, mi perspectiva es que la relatividad se traza en el sentido de que el conocimiento que tenemos a veces participa de una parte de la verdad y no participa de otra, y así los vamos tratando de aproximar, pero nunca lo hacemos absolutamente. Entonces, por eso me doy el espacio para reflexionar o para dudar de ciertas cosas y no lanzarme con tanta certeza. Más, en algunos momentos necesito actuar y me tengo que lanzar por una afirmación y la tengo que creer. Entonces ahí es donde doy como una especie de fe absoluta o certeza absoluta a ciertas cosas para obrar. Entonces, ahí si querés, Horacio, me criticas. No, respondo rapidísimo, quiero escucharlo a Jorge, que también quiero escucharlo a él, pero varias cuestiones. Primero, lo de la Tierra redonda no es conocimiento empírico, es un modelo teórico, sí, porque no hay evidencia al respecto, y no soy terraplanista, pero solamente digo porque nosotros en la carrera, cuando estudiamos física y astrofísica, es un modelo teórico, porque no es que nos fuimos a Marte, sacamos una mega foto. O sea, esto lo aclaro desde ya. Se mandó un satélite. Sí, pero digo, o sea, lo de la Tierra redonda es un modelo teórico ante todo. O sea, esto hay que dejarlo claro, ¿no? O sea, es un modelo teórico del cual yo suscribo porque ciertamente es una teoría científica, y la teoría es más que conjetura, es un postulado que tiene una evidencia, que tiene una revisión por pares y demás. O sea, es un tema, por cierto, ¿no? Por un lado, una cuestión menor que no viene al caso. No viene al caso ahora el ejemplo. Pero, no, viene bastante al caso, ahora lo vamos a retomar después. Porque me parece que es muy análogo al conocimiento teológico y filosófico también. No, pero usted se está equivocando, hermano. A ver, porque estamos hablando de distintos tipos de ciencia. La teología es una ciencia. Pero usted no me puede comparar, con el debido respeto, que esto lo explica, de hecho, es lo que yo doy clases, de hecho, el padre Álvaro Calderón, El orden sobrenatural, capítulo 1. Es una obra, de hecho, lo tengo aquí, para que vean lo que es este tratado, ¿no? Vale. O sea, esto es un tratado de metafísica realista, ¿no? Esto es lo que le llamo a los mitos de 17 años. Tenemos que distinguir que, primeramente, hay dos tipos de ciencia: la física y la metafísica. La física opera sobre el ente móvil, y el ente móvil sí va a estar sujeto a lo que usted, no sé si lo sabrá o no, podríamos llamar la falsación. Si no fuese por la falsación de la física, el ente móvil, seguiríamos creyendo en el flojisto, la Tierra estacionaria o los cisnes blancos. Pero no es correlativo a la metafísica, que es el estudio del ente en cuanto ente. Porque el principio del no contradictorio es el mismo en Adán y Eva, en Aristóteles y en José Plasencia. 2 más 2 es 4 en Adán y Eva, en Aristóteles y en José Plasencia. Entonces, hacer ese salto de la falsación del ente móvil propio de la ciencia física al ente en cuanto ente de la metafísica, que es donde allí opera el conocimiento teológico, es cuanto menos una falacia de falsa equivalencia.
porque no Sí. son los mismos objetos de estudio. Es como comparar filosofía con teología. Claro. Puede haber ¿Vos un estás lenguaje asociando la común, pero metafísica a lo sobrenatural? Te pregunto. necesariamente porque es metafísica, está más allá de la física. Ciencia Claro, primera, teología, tiene 3 nombres. claro. Metafísica, ciencia primera, metafísica, ciencia primera o teología. Así lo define Aristóteles. O sea que hablando de un cuerpo, no sé, un cuerpo angelical, ¿tendría un cuerpo metafísico? El conocimiento de los ángeles, de hecho, es un conocimiento que se da por revelación, primeramente. De hecho, Claro. nosotros en la teología cristiana, el propio ángel, por carecer, esto no sé que no me sigue nadie. En mi otro canal hice un documental sobre los ángeles. Para la teología cristiana, el ángel, por ejemplo, como carece de cuerpo físico, no Ujú. conoce por los sentidos y tiene solamente 2 vías de conocimiento: por iluminación directa de Dios o por dirección de un ángel superior. Son las únicas 2 formas de conocimiento que tiene, no por conocimiento sensible. Bueno, a mí me encanta cómo hablar y obviamente lo respeto y lo tomo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que me pasa a mí? O sea, vos me hablas de que con mucho respeto, Horacio, por favor, Está todo bien, vos dale sin miedo que estamos dale, en te confianza. agradezco, te agradezco. Yo te hablo de la Tierra como que es redonda y yo tengo una certeza bastante fuerte, digamos, aunque relativa respecto de la redondez de la Tierra, si le puedo meter la relatividad ahí, porque yo siento que ahí le estás metiendo vos también un poquito de relatividad a la comprensión o al grado de conocimiento respecto de la redondez de la Tierra. Entonces, me pasa que... No, es que, perdón, no me escuchaste. La ciencia física tiene la particularidad que es objetiva y relativa simultáneamente, porque la ciencia física, al operar sobre el ente móvil, está Ujú. sujeta a falsación. Yo no lo niego, si yo estudié esto con Karl Bien, Popper, perfecto. Lakatos, Thomas Kuhn. Exacto, bueno. Ahí es donde para mí el conocimiento teológico es análogo. ¿En qué sentido? Yo sé que vos me decís que no, pero ¿en qué sentido yo digo que es análogo? ¿Por qué? Porque cuando hablo de conocimiento teológico, no me estoy haciendo referencia necesariamente solamente al conocimiento de Dios, sino a cómo el hombre ha postulado temas de Dios, de los ángeles y del Espíritu Santo a lo largo de la historia. Por ejemplo, viste que la palabra espíritu en griego es viento. Bueno, en Ánimo, los viene el salmos problema de la antiguos, primera palabra alma, claro, ánimo. exactamente. Y en la antigüedad, viste que se decía todo lo que respira, alabe a Jehová. Y cuando uno moría, se suponía Expiro. que expiró, ¿se entiende? Entonces, el Espíritu de Dios, que era como ese viento que andaba por ahí, que era para en ese momento, para esa gente era algo empírico, porque Para le los soplaba griegos, en la Dios fue. cara. Claro, salgamos los griegos y vayamos a la tradición nuestra, ¿no? Los hebreos. Se le soplaba el viento en la cara y sentían que era el Espíritu de Dios, ¿sí? Hoy nosotros sabemos qué es el viento, ¿está bien? Entonces, pero en ese momento ellos creían que era el Espíritu de Dios y que entraba por sus narices, iba a sus pulmones y lo exhalaban y respiraban el Espíritu de Dios que los animaba. Con el tiempo esa postulación hoy fue quedando a un lado, ¿no? Pero ¿qué me pasa a mí? Que yo veo cómo se va construyendo el conocimiento teológico y veo que es muy, muy análogo a cómo se fue construyendo el conocimiento científico del mundo y de muchas cosas. Ok, Yo sé que chicos. vos me lo vas a negar, pero puedo trazar un paralelismo muy fuerte, muy importante. Ok, vamos a hacer una pausa porque quiero dar ahí la bienvenida a don Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están, hermanos? ¿Todo bien? Todo bien. No sé si quieres aportar algo porque yo quiero, la razón porque Horacio es filósofo. Antes de que él entrara, Jonathan y yo estábamos viendo que no es posible que dos posturas que se contradicen sean al mismo tiempo y de la misma manera las dos legítimas o las dos verdaderas. Y ahí fue cuando se me ocurrió invitar a Horacio para que él nos explicara el principio de no contradicción y cómo no es posible que dos tesis contradictorias al mismo tiempo y de la misma manera, las dos no pueden ser verdaderas. Necesariamente una tiene que ser falsa. Es lo que yo le intentaba decir a Marco cuando él decía que la tradición pentecostal
Para él es la legítima, es la verdadera, pero al mismo tiempo él también aceptaría que la católica también es legítima. Y yo le decía que no, que ahí hay una contradicción. Pero antes de darle el paso a Horacio, no sé si tú quieres aportar algo, Jorge. Bueno, quisiera hablar un poquito de lo que Horacio decía. Horacio preguntó si había verdades absolutas y esa misma pregunta me la había hecho a mí. Yo dije que sí, que se pueden reconocer 2 más 2, por ejemplo, se puede decir que 2 más 2 es 4, es una verdad absoluta. Para mí el error que comete aquí Horacio, con todo respeto, es que la naturaleza del conocimiento de ciertas realidades es distinto. Por ejemplo, si él hizo una clasificación de ciencia, recién yo le voy a hacer otra. Él habló de la clasificación de muy metafísica, de física y metafísica, más allá de la física. Yo le propongo esta clasificación para mostrarle por qué pienso lo que pienso. Te propongo esta clasificación, mira. Las ciencias se pueden clasificar de 4 formas. La primera, como ciencias del saber hacer, que tienen que ver con la tecné de Aristóteles. Por ejemplo, eso se puede vincular con rudimentos, como por ejemplo el hombre del Paleolítico, que se inventaba algo para la caza. Ciencia del saber hacer son ciencias sencillas, mecánicas. Otra clasificación de ciencias que te puedo hacer es ciencias por medio de proposiciones derivadas, que podría ser la escolástica, que podría ser la teología. Las distinciones que vos haces escolásticas, como por ejemplo el objeto formal quo y el objeto formal quod, por ejemplo, el tema de la teología, el objeto formal quo es la fe y la razón, el objeto material es el tema de Dios, y el objeto formal es la teología, ¿no? Es la revelación, es la revelación. Son distinciones escolásticas, pero se pueden discutir. Mira, ahora te hago la otra clasificación de ciencia. La tercera clasificación de ciencias son las ciencias positivas. Por ejemplo, la termodinámica, la biología. Son ciencias que, a diferencia de la primera que te mencioné, de la segunda, son ciencias que tienen un referente de estudio, fundamentalmente un referente material. Y la cuarta clasificación de ciencia es las ciencias que se derivan de las ciencias positivas, que son las ciencias psicológicas, que son la sociología, que son ciencias humanas que están en vinculación directa con las ciencias positivas. Cuando nosotros hablamos de un conocimiento teológico, del cual está fundada la Iglesia, por ejemplo, estamos hablando de un tipo de ciencia como la teología, que es razonable porque justamente tiene proposiciones, pero carece de un referente de comprobación y de verificación. Por lo tanto, cuando hablamos de la naturaleza de cuál es la verdadera iglesia o cuál tiene la verdad, no es lo mismo que decir 2 más 2 es 4, o no es lo mismo que analizar, describir la anatomía de un sapo. Evidentemente es un conocimiento de naturaleza distinta. Por lo tanto, tiene una serie de mediaciones. ¿Cuáles son esas mediaciones? Por ejemplo, la fe. La fe es una mediación. En el fondo, como fundamento último, tanto José Plasencia como vos, el fundamento último de la creencia de cuál es la verdad es la fe. Entonces, si nosotros... Pero también para ti, ¿no? Perdón, Jorge, que interrumpa. También para ti lo es, ¿no? Por supuesto, querido, por supuesto. Es que dijiste Horacio y José, y creo que ahí estaríamos para los cuatro. Mí y para Jonathan. Para mí y para Jonathan. Bueno, ya, entonces, qué bueno que aclaras. Perfecto. Entonces, vos, José, proponías que ¿qué es el relativismo, verdad? Vos preguntabas eso y vos decís que Jonathan es un relativista. No preguntaba. Yo afirmé el relativismo y veo que ciertas creencias de Jonathan son relativistas, sí. Bueno, hay 3 tipos de significación: unívoca, equívoca y analógica, ¿verdad? El relativismo es un concepto que significa que no puede existir ninguna verdad absoluta ni ninguna verdad. El relativismo lo podríamos definir como la intención del lector. Si pensamos, por ejemplo, en la hermenéutica, no hay ningún interés de recuperar la verdad del autor, en este caso, si pensamos en la realidad como si fuera un texto. Entonces, cuando un protestante que tiene una fe en una revelación cuyo fundamento es tan misterioso y que tiene que creer por fe, y recibe su fe, cualquier protestante de cualquier denominación, a través de un libro al cual asiente por medio de la fe,
aunque esa fe después pueda ser conocida por medio de la realidad ontológica del libro, se puede decir perfectamente que teniendo rasgos en común, tanto la fe de Jonathan como la tuya, inclusive como protestante adherimos a algunos concilios ecuménicos, podríamos decir que hay una relación analógica entre tu fe y la nuestra. Entonces, no sería relativismo. Inclusive dentro del protestantismo no hay relativismo porque se puede decir que la sola escritura, por ejemplo, que es la regla infalible del protestante, funciona como un analogado principal en el cual los protestantes todos se remiten a esa verdad infalible para poder construir su fe. Bueno, Entonces, ahí, cuando vos culpás al relativista, al protestante de relativista, estás usando mal el término relativista, o al menos yo no lo conozco así filosóficamente. realmente no. Yo puedo contestar varias de las cosas que has dicho. Estuvo buena ahí la mini clase, pero voy a dar lugar acá a Horacio. Horacio, adelante. No, pero si quiere contestar a usted, José, yo no tengo problema. Si también estoy aprendiendo, Sí, para que claro. no me quede como que monopolizo yo la palabra. Sí, lo que pasa es que antes de que le diera paso a Jorge, por ahí había quedado pendiente que nos explicaras por qué es que dos tesis que son contradictorias no pueden ser las dos al mismo tiempo y de la misma manera verdaderas. Porque yo creo que explicando esto se va a hacer evidente por qué es que digo que la postura protestante conduce al relativismo teológico y se va a hacer evidente por qué apelar a la idea de sola escritura realmente no te salva de nada, al contrario. Yo propongo que apelar a sola escritura es precisamente una de las causas principales que ha conducido a este relativismo teológico, porque estamos hablando de un relativismo teológico. Yo no estoy diciendo que si no eres católico ya eres hinduista o eres ateo o eres musulmán. Estoy diciendo que el paradigma protestante que apela al principio rector, como lo llaman, el principio rector de sola escritura, conduce a una diversidad de interpretaciones tocante a una misma realidad. Y eso es un relativismo teológico. Y todo parte de esta premisa. Si alguien quiere decir, compruébame, José, que realmente estamos hablando de un relativismo teológico, y aquí es donde quiero que Horacio explique cómo es que dos tesis, dos creencias o dos posturas, que las dos proponen ser verdaderas, y se están contradiciendo. ¿Cómo no es posible que las dos tesis que proponen lo mismo de la misma manera y al mismo tiempo, pero se contradicen, y al mismo tiempo afirmar que las dos se sostienen al final del día y que las dos son legítimas y que las dos son verdaderas? Yo propongo que una de las dos necesariamente tiene que ser falsa. Adelante, Horacio. Bien, primero que acá tenemos nuevamente el problema del lenguaje, porque el concepto de relativismo, no voy a poner acá a dar una explicación extensa de lo que es el escepticismo, el solipsismo, el relativismo, el subjetivismo de la modernidad. El relativismo es una postura filosófica concerniente a la nociología que niega la posibilidad de que el hombre conozca verdades absolutas. Eso es el relativismo. Cualquier persona que niega la posibilidad de verdades absolutas es relativista. Luego hay grados de relativismo. Hay relativistas morales, relativistas culturales, hay relativistas nociológicos, hay relativistas que postulan que existen verdades, pero son relativas, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la historia personal de la persona, a la historia, a los límites del conocimiento que tenga la persona, de acuerdo al grado de formación. Pero eso es el relativismo. Ahora, respecto al postulado que yo escuché de Jonathan Murcia para después responderle a Jorge. Es cierto que puede haber posturas en doctrinas, cualquiera sea, teológica, filosófica. Habría que repasar qué entiendo por ciencia, para ver si podemos hablar de ciencia o no, que siendo disímiles pueden ser legítimas. ¿Bien? Y ahí entra el problema de los términos equívocos y unívocos y analógicos o análogos, depende cómo lo quieres llamar. Hay cierto que hay posturas que pueden ser compatibles, ¿no? Por ejemplo, el bautismo. ¿Sirve o no sirve la salvación? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con el niño por nacer que fue abortado y no fue bautizado?
Y nosotros los católicos al menos creemos que queda supeditado a la misericordia de Dios, porque no vamos a decir, como no fue bautizado, está en el infierno porque tiene pecado original. Yo entiendo que a veces esos conflictos, y no escapamos a los mismos. Pero también tenemos que tener en cuenta, querido Jonathan, que hay otras posturas que sí son contradictorias. El principio de no contradictorio es un principio fundamental en la adquisición del conocimiento humano. Es con lo que empieza a operar un niño de 6 años, de 6 meses. Mis hijas, cuando están en los brazos de mamá y se pasan a mis brazos y empiezan a llorar, dicen, esto no es mamá, esto no me va a proteger como mamá, me quiere ir a los brazos de mamá. Porque si mamá está allá, quiere decir que esto no es mamá. ¿Me sigue? Entonces, hay ciertas doctrinas que no pueden ser válidas en una denominación y al mismo tiempo ser válidas en otras. Porque si son válidas en una denominación, necesariamente son erróneas en otra. Necesariamente, porque se contradice. Y no se puede legitimar eso. Si yo digo, donde congrega Jonathan Murcia, por ejemplo, está la plenitud de la fe. No puedo después decir que la Iglesia Católica tiene la plenitud de la fe. Puede haber que quizás en la Iglesia Católica haya cierto grado de fe por participación. Puede ser, pero la plenitud no hay, porque si es pleno en uno, no puede ser pleno en otro. ¿Por qué? Porque no predican las mismas cosas. Así de simple. Para responder rápido, solamente un principio no contradictorio. Luego, respecto a lo que plantea Jorge, la clasificación que hace de ciencia me parece genial. Yo lo que no entiendo es en qué refutaría lo que hemos planteado. O sea, la clasificación de ciencia, si esto es, supongamos que esto fuese una competencia de erudición, bueno, vamos con la clasificación que hace Descartes. Si quiere le doy la clasificación de Hegel. A mí la que más me gusta es la de Hegel. Y luego eso, ¿qué me demuestra a mí? Acá el tema es, ¿podemos acceder o no a verdades absolutas? Nosotros, los católicos, quizás en un acto de soberbia y orgullo, o quizás porque depositamos la fe en la iglesia, nosotros los católicos creemos que sí es posible que el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, por participación, puede hacer inteligible verdades sobrenaturales de manera infalible. Lo cual no significa que el hombre sea infalible. Lo cual no significa que el ser humano sea perfecto como Dios, y lo cual no significa que seamos capaces de la visión beatífica en este plano de la existencia, supeditados a la composición ilemórfica. Pero sí entendemos que si la palabra de Dios, que es la revelación, la Biblia, se nos ha dado y se nos ha comunicado, la palabra de Dios, por participación, es perfecta, es inerrante y es una verdad absoluta. ¿Me sigue hasta allí, Jonathan y Jorge? No sé si me da a entender. Si Dios comunica, quiere decir que Dios está dando aquello que puede ser aprendido. Si Dios comunica, está dando algo que sea para la aprehensión del hombre, que luego el hombre puede rechazar o no. Porque aquí viene el punto. Yo entiendo que usted, Jonathan Murcia, está partiendo de una cuestión muy empírica. ¿Que cuál es? De Marco, ¿eh? De Murcia era el del otro video. Perdón. Me estoy mezclando todos los argumentos. Tranqui. Yo entiendo que usted parte de una realidad. ¿Cuál es esta realidad? Que yo no la niego. ¿Todos creen en Dios en el mundo? No. ¿Y de los que creen en Dios, todos predican la misma doctrina? No. Bien, eso es un hecho, ¿no? Sí. Ahora, ¿existen en el mundo personas que se autoperciben mujer, siendo hombres? Sí. ¿Eso quiere decir que no existe el trascendental, la esencia, la naturaleza masculina? No. Por más que yo me equivoque en un examen de matemática, la matemática es perfecta y lo que hace la inteligencia humana es descubrir lo que ya era en la perfección de la lógica y la matemática. Lo mismo sucede para nosotros en el campo teológico. Tenemos la verdad revelada.
y desde eso construimos doctrina. No es que construimos en cuanto a un hacer, sino, no quiero entrar en un tema que me exceda a mí, que es la teología, sino que hay un descubrimiento de algo que ya era en el depósito de la fe, pero que necesitaba una definición y una formulación específica para ser creído en plenitud. ¿Me sigue hasta allí? Porque la verdad ya es. La discusión es, ¿podemos o no podemos acceder a una verdad absoluta de manera infalible? El católico dirá que sí. Si yo digo que no se puede acceder a una verdad absoluta, ni siquiera podría creer en Dios. Y es muy simple. Si alguno de ustedes, si Jonathan o Jorge me dicen que nosotros no podemos acceder a una verdad absoluta, yo no encuentro ninguna razón lógica ni siquiera para creer en la Biblia. Con eso les digo todo. Ahorita le Puedo- vamos a primero Jorge y luego Jonathan, pero breve, porque creo que a Jonathan lo tenemos en Dale. el rincón. Adelante, Jorgito. Pero déjame hablar lo que más o menos el tiempo de Horacio, así yo también puedo desarrollar, ¿eh? No me entendiste. Le quiero dar el Perdón. paso a Jonathan de Marco, pero como tú tienes ahí un bocadito, si lo quieres aventar, aviéntalo, pero le tocaba a Jonathan, pero adelante. Ya hablo bastante, ese que deje hablar. Dale, mandale. Horacio, la clasificación era para mostrarte la naturaleza de lo que es la realidad teológica, que difiere de las otras ciencias, por lo tanto, la teología se encuentra en una relación, no se encuentra en una relación simétrica con las otras ciencias. Y ahora te voy a mostrar en el mismo ejemplo que vos diste, te lo voy a mostrar. Vos fíjate, vos sos partidario de la ontología, ¿verdad? Vos sabés que la ontología incluye la gnoseología e incluye la teología natural. Pero la ontología enseña que hay que partir de lo más evidente, que es el ente, ¿verdad? Se va remontando a través de las causas hasta llegar al ente, a la causa primera, que en este caso sería Dios, y podríamos postular aquí a la teología. Usted sabe que el tema de Dios como causa primera, cualquier libro de ontología va a decir que esta causa suprema está más allá del ente común, como para utilizar a Álvarez como un referente para hablar de este tema. Fíjese una cosa, usted como ontólogo debería partir de la realidad, sin embargo usted parte hipostaseando los conceptos. Le voy a mostrar cómo. Usted lo que hace, habla de inerrante y habla de absoluta respecto de la Biblia. Usted cree que la Biblia es una realidad ontológica, ¿verdad? Es un libro. Creo que en eso coincidimos. Hay una realidad ontológica ahí. Es un libro. Pero usted no me habla de la naturaleza del libro, sino que ya asume que es inerrante y asume que es absoluta. Es decir, no está partiendo del análisis del libro, de esa realidad concreta, sino que ya de antemano asumió que es inerrante y absoluta. Por lo tanto, hipostasea, hace una hipóstasis. Bueno, después me contesta, tranquilo, después me contesta. Fíjese, entonces, lo que yo le quiero decir es lo siguiente. Dios, usted me tiene que mostrar a mí que Dios no se puede mover o no puede obrar aún con un libro inerrante, por ejemplo, con un libro que pueda tener algún error o con alguna realidad del libro que sí, que tenga errores, por ejemplo. ¿Por qué tiene que ser inerrante? ¿Por qué Dios no podría moverse o no podría comunicar su mensaje? ¿Qué lo impediría, por ejemplo? Muéstreme una razón lógica por la cual podría ser, pero espere, no termino. Cuando usted quiere hacer, usted da un salto que lo daba también en la clase, en la clase que dio, porque usted es un gran profesor. Cuando usted hace un salto y es el siguiente, usted pasa de las realidades metafísicas inverificables, de realidades espirituales, que llega con la razón, pero no con el referente, no con ningún tipo de referente con el cual usted pueda demostrar o verificar, salta inmediatamente a la referencia como hizo recién. ¿Cuál fue el ejemplo que le dio? A ver si me acuerdo. El último ejemplo que le dio. El ángel. La del ángel. No, ¿cuál era lo último que habías dicho, Horacio? Que diste un ejemplo, no me acuerdo. ¿De qué ideología de género? Claro. Le vuelvo a repetir lo mismo. Usted compara realidades espirituales, realidades inverificables, realidades que se creen por fe, las compara con realidades que tienen referente, como por ejemplo yo puedo ver realmente si un hombre es varón o es mujer. Y relaciona a los dos como si fueran los dos la misma cosa. Y no son la misma cosa. Un ángel no es lo mismo que un ser humano al cual yo puedo acceder y verificar si es realmente mujer o hombre. Entonces usted mezcla las dos cosas. Usted puede llegar por razones metafísicas a lo que dice,
Es una forma, es razonable lo que usted hace, es válido, pero está justificado. O sea, yo no quiero que usted me diga, yo soy tomista y por lo tanto hablo así. Usted justifíqueme lo que dice, porque yo le estoy diciendo que hay una relación simétrica entre la referencia material y la referencia espiritual, a la cual usted no puede verificar, solamente usted puede acceder a través de un razonamiento lógico, remontarse hacia una causa simple de la cual no tiene ningún tipo de experiencia. ¿Tiene una relación simétrica una con la otra? Yo creo que no. Yo creo Le que puedo no. responder Usted en quiere mostrar 20 segundos nomás. con todo lo Solamente que... 20 Dale, segundos. Horacio, dale. Rapidísimo, quiero escucharlo también a nuestro hermano de Marco. Pasa que me quedé con el debate de Murcia y Alarcón esta mañana, que estuvo muy bueno. Claro. Pido perdón por eso. Mire, No, Jorge, a todo lo que usted está diciendo, yo diría, tiene razón. ¿Sabe por qué? Cuando yo di el curso de Introducción a la Filosofía Cristiana, o también llamamos Introducción a la Filosofía del Ser con Entin Gilson, capítulo primero de ese libro se dice: el realista no postula una doble verdad. Como diría Heráclito, el mismo camino para unos sube, para otros baja, pero es la misma verdad, el ser. Pero el teólogo presupone la verdad revelada como una piedra angular desde la cual va a empezar su quehacer. El filósofo parte de la razón natural para edificar su desarrollo intelectual. ¿Estamos? Bien, Jorge. Y ahora le quiero dar la palabra a Jonathan. ¿Saben por qué yo parto de lo que usted muy bien marcó, de un conocimiento, entre comillas, ya de fe, revelado, presupuesto? Porque estaba hoy ya 2:48 de la noche, terminándome mi fernecito antes de irme a dormir, me invita José Plasencia a conversar un rato y yo pensé que estábamos hablando entre cristianos. Si aquí al frente mío se me presenta un ateo, créame que yo soy especialista en debatir contra ateos y yo presuponía que si somos 4 cristianos, no íbamos a venir a debatir si yo para poder hablar con un protestante tengo que primero demostrar que Dios existe y después que demostré que Dios existe, demostrar que se comunicó con la Biblia y después de demostrar que se comunicó con la Biblia, que existe el conocimiento metafísico y después de demostrar que existe el conocimiento metafísico, demostrar cómo hay participación en los grados de verdad, bondad y belleza. Yo dije, si acá es una charla entre 4 amigos que creemos en Cristo, yo ya presupongo que usted y yo partimos de que Dios es y que se ha comunicado. Entonces, si quiere, usted dígame, Jorge, con todo cariño, yo lo noto un poco con cierta animosidad, de repente yo lo sentía así, puede estar equivocado. No. Soy fideísta por eso. Bueno, no sé, yo no lo conozco, yo sentí percepción que usted entró con cierta animosidad. Yo pensé que estábamos ya presuponiendo que como cristianos creemos que Dios existe y que se comunicó en la Biblia. Si Es no, que si yo creo eso, ¿usted por qué entonces, supone ¿por que qué me no? quiere llevar al debate de que primero tengo que demostrarle la existencia de Dios y los presupuestos metafísicos que se supone que son ya asumidos por nosotros? Yo me estoy salteando toda esa parte y Porque yo diciendo, creo que a ver, ustedes se si Dios equivocan cuando... existe Bueno, y Dios es, entonces sabemos lo que es el tipo de conocimiento teológico. Yo ya sé que el conocimiento teológico es distinto al conocimiento físico. Si lo explica el propio Osandón en La razón en busca de la divinidad, que nosotros conocemos primero el ente compuesto. ¿Cuál es el problema del teólogo? Que el teólogo parte de presuponer un ser absolutamente simple para después querer justificar la composición del cosmos. Y el filósofo parte de entes compuestos para después justificar un ser absolutamente simple. Es un desafío para los dos espacios, que en un ejercicio sano a mí me encanta. Lo que me llama la atención es lo mismo que me pasó hace poco debatiendo con un hermano protestante el tema de la transubstanciación, que yo a veces noto que con tal de discutirle al católico hasta la ropa que usa, incluso están dispuestos a sacrificar su propio Dios, con tal de demostrar que es imposible que una persona pueda postular un dogma de fe o una verdad infalible, están dispuestos incluso a cuestionar si Dios existe o si la Biblia es una verdad absoluta en sí. Yo todo ese desarrollo me lo salto porque presupongo que estamos hablando entre cristianos.
Claro, Horacio, pero vos tenés que vos no, primero no tenés que suponer lo que yo tengo que pensar, primero y principal, ¿no? Porque ahora vos me decís que yo vine medio animoso y ahora te animaste un poquito vos, pero capaz que por el Fernet, capaz te digo nada, te digo. No, pero escuchá, Horacio, escuchá. La forma en la yo no sé, o sea, yo no sé la diferencia entre un conocimiento y otro, si me dedico a no enseñar importa, esto yo en no la te estoy universidad. tomando examen, yo solamente quiero charlar con vos. Escuchame, Horacio. Yo lo que digo, justamente lo digo para justificar mi argumento, que por eso mismo, si vos me decís, por ejemplo, que el catolicismo es la verdad porque tiene que ser la Biblia absoluta, porque tiene que ser inerrante, porque tiene que haber una sola verdad, si yo te estoy diciendo que la naturaleza del conocimiento teológico es difícil hacer ese tipo de afirmaciones por causa del referente, por la causa de la realidad, cómo se postula el cristianismo en la realidad concreta. Entonces yo lo hago para mostrarte por qué justifico mi forma de pensar en no decir que la Iglesia Católica tiene la verdad absoluta. Para eso lo hago, no para mostrarte que Dios no existe o para ponerme en una postura kantiana, sino para mostrarte que en realidad la naturaleza del conocimiento teológico me permite a mí afirmar lo que digo cuando vos decís que no. Y yo lo que te discuto es porque vos decís que no, te pongo otros ejemplos de otras realidades, de otra naturaleza, para que vos veas que no son la misma y por lo tanto yo puedo estar justificado a pensar así. Pero no Jorge, es que yo quiero venir yo te, a mostrar, ¿me entendés? yo te lo concedo a eso si vos me demostras en el diálogo que tuvimos antenoche y hoy, Sí. una sola vez repasar los dos videos, como te pedí ese día que debatimos la primera vez, una sola vez te pido que demuestres, ya que nos ponemos ahora en un rol más empiristas, una sola vez que yo hablé de la Iglesia Católica. Si vos encontrás que yo una sola vez haya mencionado la palabra Iglesia Católica, infalibilidad papal, yo te concedo que tenés razón. No, yo Si estoy no, me estás suponiendo que vos demostrando que estás vos en la estás Iglesia viniendo Católica. aquí a querer debatir contra la Iglesia y no a dialogar con Horacio Justo. Yo no soy la Iglesia Católica. Yo lo que parto de un principio mucho más simple. ¿Podemos o no podemos conocer verdades absolutas? El resto queda a disposición de la audiencia que vean si es o no es sostenible que un ser humano falible pueda demostrar, evidenciar, sostener conocimiento infalible. Pero Horacio, ¿sabés qué pasa? Que vos, por ejemplo, quizás estás dispuesto a decir, por ejemplo, bueno, yo pienso así, vos pensás así, pero no pasa eso con José. Eso es lo que sucede. Yo no quiero, ahora me refiero a José, que él me conteste, ¿no? José sí viene con una postura tomada. Yo suponía, por ahí me puedo equivocar, y te pido disculpas sinceramente, que vos venías más o menos en la misma posición que José. Capaz que no, por eso digo, si me equivoco te pido disculpas. Ok. José no tiene una posición conciliadora. José es la Iglesia Católica, y todo lo que la Iglesia Católica dice es la verdad absoluta, y todos los protestantes estamos equivocados y estamos confundidos. ¿O no, Ok. José? No he hablado casi, pero ahora voy a hablar. Muy bien. Primero, Jorge, cuando tú llegaste, Horacio te recibió. De hecho, como él tenía la palabra, él te dio la bienvenida, aún antes que yo te diese la bienvenida, y te recibió muy bien. Él no viene con no tiene nada en contra de ti. Tú sí, desde que entraste, como que vienes por el round 2, no agresivo, no grosero. No has estado grosero ni agresivo, pero sí como que vienes por el round 2. Está bien, se vale, es parte de la dinámica, pero solo para aclarar que José, no yo no usemos la veo. retórica, no usemos la retórica a tu favor porque, por ejemplo, vos en la charla que tuvimos yo nunca dije nada de Horacio ni nunca dije nada de vos, sin embargo vos dijiste, te están mandando mensajes, te contradecís, haciéndome quedar mal como que yo, no sé, que de paso también vi un mensaje así de que alguien me está dictando lo que estoy diciendo, ¿no? Es como que vos querés de alguna manera mostrarme a mí como que yo creo que te hablé fuerte, Horacio, te falté el respeto, No, en pero todo te caso digo porque, Jorge, te lo aclaro porque ahora sé qué pasa. Yo entiendo tu argumento. Créeme que yo lo entiendo y me parece súper respetable. Y si, por ejemplo, De Marco viniese a clases conmigo, él sabría que lo último que yo hago en la universidad, en el secundario y con mis alumnos privados es proselitismo. Yo tuve que explicar, vean ustedes que están las clases en YouTube, yo expliqué a Descartes y me puse en el papel de racionalista. Me tocó explicar a Pedro Abelardo y me puse en el rol de Abelardo. Me tocó explicar al Farabi y era el mayor musulmán.
porque me gusta entender cómo piensa el que piensa distinto. A mí me fascina hablar con vos, Jorge, o con Jonathan, porque piensan totalmente distinto a mí. Y yo estoy prestando atención. Yo no interactúo con De Marco diciendo, ¿vieron? A esto lleva el protestantismo. Porque aunque Jonathan De Marco sea protestante, él no es el protestantismo. Que yo sea católico, yo no soy la Iglesia Católica. Yo interactúo con el argumento de Marco y le respondo a De Marco. Le digo, mire, si usted me dice esto, ¿cómo me asegura de manera absoluta en su escepticismo, que a mi entender puede conducir a cierto solipsismo, pero eso es mi interpretación, a sostener que Dios es? Cuando yo interactué con usted, Jorge, yo le respondí sus argumentos. Yo le dije, no me interesa la clasificación de la ciencia porque la clasificación que usted hace, ¿en qué contradice mi clasificación entre la ciencia del ente móvil, que llamamos física, y la ciencia del ente en cuanto a ente que llamamos metafísica? Si aún en esa clasificación, toda la clasificación que usted me da a mí, yo la puedo encapsular en esas dos áreas. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Interactúe con mi argumento. ¿Me sigue? Yo no estoy aquí representando a la Iglesia Católica. Bueno, para dar mi respuesta, porque lo único que dije fue como un prefacio para que Jorge sepa que aquí lo recibimos bien y nadie está tratándolo mal. Ya lo otro que dijo no voy a decir nada, pero voy a responder lo que él decía, que José ya tiene una postura tomada. Número uno, los cuatro que estamos acá tenemos una postura bien tomada. Ahora es cierto que el filósofo, en el sentido estricto, es Horacio. Y Horacio está interactuando con la filosofía que subyace en el pensamiento que está detrás de nuestra postura. Y es por eso que él no necesita refutar tu posición teológica. Lo único que necesita es plantear un postulado filosófico y decirte por qué alguna afirmación se sostiene o no se sostiene desde el punto de vista filosófico, particularmente realista. Entonces, yo acá no estoy como el filósofo ni estoy analizando una tesis. Yo estoy proponiendo que en cuanto a verdades teológicas se refiere, sí es necesario, como de hecho también lo explicó Horacio, aunque nunca mencionó Iglesia Católica, pero sí nos explicó que al hablar de verdades teológicas en el sentido absoluto, es necesario que exista una mediación, a saber, una iglesia que tiene un depósito, un cuerpo de doctrinas, el cual se transmite para ser recibido. Estas doctrinas es lo que llamamos revelación divina. Entonces, obviamente, si estamos hablando de revelación divina, no podemos sujetarlo a las comprobaciones o verificaciones de las que tú hablabas, Jorge. Por ejemplo, tú decías, ¿tú crees que la Biblia es divinamente inspirada? Que es revelación divina, esto es palabra de Dios, pero tú partes del ente, partes del hecho de que un ser supremo lo ha inspirado. Tú no partes de la verificación, tú no partes de la comprobación, tú no partes de un análisis sistemático. Entonces, hay una razón por la cual uno acepta las verdades, porque son de origen divino. No estamos hablando de ciencias sociales, de ciencias naturales, no estamos hablando de matemáticas o de la gramática de la lengua castellana. Estamos hablando de un conocimiento muy particular, estamos hablando de la revelación divina. Ahora, sí, los cuatro tenemos una postura bien tomada. Ahora que Horacio se está limitando a dar su postura desde la perspectiva filosófica, eso tiene una razón. Porque de hecho es la razón que le entró. Jonathan y yo nos encontramos en un dilema que necesitábamos resolver filosóficamente hablando, y Horacio obviamente es su fuerte, y le pedí, Horacio, ¿puedes entrar para que nos resuelvas? Para que nos explicas cómo es posible? Yo le decía a Jonathan que no podemos decir que el pentecostalismo es verdad y es legítimo, y el catolicismo también, cuando los dos están presentándose como verdaderos al mismo tiempo y en el mismo sentido. Y yo le decía que no es posible afirmar que los dos son verdaderos o los dos son legítimos. Y ahí es donde entró Horacio. Entonces, tú, creo que dijiste que yo siempre quiero hacer prosélitos. No sé exactamente ¿no? ¿O qué palabras que yo siempre quiero hablar del catolicismo? Claro, soy católico, soy cristiano. Sería raro que un cristiano no quiera que otros sean cristianos. Obviamente, cada quien va a tomar su decisión. Pero por ejemplo, vos José, vos hablas de la inspiración, nombraste recién, ¿no?
Son cosas que yo he estudiado también. ¿La inspiración hay una sola forma de verla? Sí, la inspiración es ¿Verbal y simplemente, plenaria o no puede hay, ser parcial, puede ser... ¿Para vos hay una sola? sí, porque si tú dices que solamente la Biblia fue inspirada por Dios parcialmente, tienes una postura sobre la inspiración errónea. ¿Por qué? Si yo afirmo que hay una inspiración que es parcial, por ejemplo, estoy ejemplificando, Porque, ujú, espere, y sostengo que Dios se comunicó igual, porque estamos hablando de una realidad que fue escrita por hombres, pero que de todas maneras Dios se pudo comunicar y su mensaje llegó al hombre, ¿por qué no podría ser posible eso? Por ejemplo, ¿no? Pues sabiendo que hay muchas sí. formas de Eh, verlo. no es posible porque esa sería tu propia teoría, tu propia explicación. Y lo que nosotros estamos obligados a creer es lo que la iglesia nos propone como divinamente revelado. Entonces, cuando la iglesia nos enseña sobre la inspiración de la Biblia, nos dice que la Biblia en su totalidad ha sido inspirada por Dios y no como tú propones. Claro, pero vos fíjate, usted, Horacio, así, te pregunto una cosa para conectar con lo que dice José. El principio de no contradicción que se trata de dos proposiciones, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero hablar de un soltero casado, para mostrar que no pueden ser los dos al mismo tiempo y en el mismo sentido, yo tengo que conocer y tengo que estar absolutamente seguro de lo que es un soltero y de lo que es un casado, ¿verdad? Para que tenga sentido el principio de no contradicción, porque si yo no conozco lo que es un soltero o un casado, no tiene sentido. ¿Estás de acuerdo o no? Depende en qué sentido hable de usted del conocimiento y en qué sentido usted me esté hablando de la aplicación de ese principio. Es decir, ¿un círculo cuadrado es posible? No. No es posible. ¿Y un soltero Casado tampoco. casado? Tampoco. Sí, Ahora, yo puedo decir soltero casado y no por eso tiene realidad. Incluso, aunque yo no supiese que es un soltero, porque no lo tengo bien aprendido, acá entra lo que es la teoría del conocimiento, hay un límite a veces en los conocimientos de acuerdo al área. Quizás yo no tengo bien claro qué es un soltero o qué es casado, pero aún claro. así habría una contradicción. Porque piensa usted, para que lo entienda, Ah, ahí si va. usted me dice soltero o casado, yo conozco, por ejemplo, muchos hermanos protestantes que piensan que están casados porque en realidad tienen la acción civil del matrimonio. O sea, están casados por el Estado, pero no tienen el sacramento. Y por ejemplo, en nuestra visión, lo que diga el poder civil de turno es totalmente irrelevante, porque lo que importa es el sacramento. Pero para no extenderle la respuesta, sí, no es necesario que haya un conocimiento pleno, pero sí que habría una contradicción a todas luces decir soltero, casado o círculo cuadrado. Pero me concedería en realidad que para que yo aplique el concepto de no contradicción, tengo que conocer la realidad de ese sujeto. Por lo menos conocer algo que tengo que saber más o menos lo que es soltero y lo que es casado, si no, no tendría sentido, ¿verdad? ¿Me concede eso? Para que yo pueda decir, si Sí, Jonathan de Marco dice, José Plasencia es un soltero casado, sí. para que yo diga que hay un error en el juicio que emitió Jonathan de Marco, yo debería saber que allí hay cuanto menos una contradicción. Yo tendría que saber lo que es la naturaleza de casado, la naturaleza de soltero, para decir que ese juicio que él ha emitido no tiene una correlación con la realidad, porque no es lógico. Exactamente, a eso voy. Entonces, cuando se aplica el principio de no contradicción a realidades de naturaleza de revelación o naturalezas de fe, ¿cómo puede funcionar ese principio de contradicción si yo en realidad no puedo estar absolutamente seguro de que esa realidad es así? Y ese es ¿Me el estás detalle, preguntando a mí, que José? sí Porque yo puedes tengo la estar. respuesta. Porque puede esa realidad a la que yo quiero poner en la proposición para establecer el principio de no contradicción, tengo que estar absolutamente seguro de que esa realidad es así. ¿Se ¿Me estás entiende lo que preguntando a mí o digo? José?
Sí, yo te entiendo y tiene respuesta. Porque ¿cómo yo sé que tiene la razón José Plasencia con la naturaleza de la iglesia o la tiene un protestante si se trata de una realidad misteriosa en el fondo, ¿no? Porque Pues no para conoce la eso, naturaleza de esa realidad. Jorge, pues para eso tenemos la iglesia. Para eso tenemos Pero la iglesia. José, la iglesia católica es una... Sí, bueno, no sé. No, bueno, que No, yo no, tengo sí, la adelante, respuesta. adelante. eh, Me gustaría escucharte, sí. Es que la respuesta yo, para mí, yo entiendo tu pregunta, porque ahí está, yo te entiendo dónde estás yendo. Créeme que te entiendo. Vos me estás diciendo, si yo digo, el libro es negro, vos me claro, estás diciendo, mirá, Jonathan lo ve, José lo ve, Jorge lo ve, el libro no exacto. es negro. Entonces, ¿quién está en el error? Muy simple, ¿no? O sea, yo te entiendo porque vos me estás diciendo, es la primera vez que dialogamos, lo que es el marco de referencia, porque nosotros en el conocimiento que tenemos de manera natural, tenemos un punto de referencia. Sabemos que esto no es de color negro. Cuando yo digo que el libro es de color negro, vos me puedes decir, te estás equivocando porque la realidad se nos muestra de la manera X, tu juicio de la manera Y, no hay correlato, en Horacio hay un error. ¿Bien? Tu argumento ahora, yo no trato de explicarlo así, porque estoy pensando en los que nos están escuchando porque me interesa que ellos entiendan Sí, sí, también. sí, dale. ¿Entendés? Por eso, no es que no te quiero corregir, es para que entienda la gente. Entonces, No, ahora sí, Jorge da un corregime argumento igual muy si me bueno. equivoco. Jorge está diciendo, mira, los temas de fe no son como este libro. Porque Jorge, su argumento es, ¿cómo tengo yo ese marco de referencia? No solo en la cuestión doctrinal, donde Plasencia va a decir, tengo el marco de referencia, la iglesia. Jorge está yendo un paso más allá. Está diciendo, ¿cómo sé yo cuál es la verdadera iglesia que me permite tener el marco referencial para decir esto es verdad y esto es un error doctrinal? Exactamente. El argumento te lo estoy tratando de simplificar lo más que puedo hasta ahora para que la gente nos entienda. Ahora, suponiendo que todos nos entendimos, ¿cuál es la respuesta? Dios, primero, cuando se nos comunica, se nos revela, aleteya, quita el velo, la verdad. Cuando quita el velo, es el mismo Dios que no solo se va a revelar a sí mismo en el Éxodo, sino que también se va a encarnar, a ingresar en la historia. Y este es un aspecto fundamental que incluso filosóficamente es muy interesante lo que dice Hegel al respecto. Pero no viene al caso ahora. Cuando Cristo ingresa en la historia, necesariamente la iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia histórica, porque la iglesia de Cristo, por participación, debe asumir atributos semejantes, como nosotros que somos creados a imagen y semejanza de Dios, compartimos un mayor grado de perfección y participación que otras criaturas, sobre todo por la inteligencia y la voluntad. La iglesia de Cristo como cuerpo metafísico debe también poseer atributos propios de Jesús. Y esto es concretamente su historicidad. Entonces, ¿Jesucristo tiene o no tiene evidencia histórica? Aprehensible por los sentidos y la experiencia. La respuesta es sí, hay testimonio. Por lo tanto, la iglesia debe correr con la misma suerte. Entonces, sí es posible rastrear en la historia la continuidad de la iglesia. Luego, en esa continuidad de la iglesia, yo puedo adherir o no a lo que es este cuerpo místico de nuestro Señor. A partir de allí, puede darse, y cierro con esto para escucharlo también de Marco, se puede dar incluso una situación muy particular. Lo que sucedió con los arrianos, donde la inmensa mayoría había abrazado un error. Pero es que la iglesia no depende de mayorías. La iglesia es aquella que resguarda la verdad. Una verdad revelada, es decir, se ha quitado el velo, una verdad inteligible y una verdad aprehensible. Aun cuando la mayoría rechace esa verdad, la verdad sigue siendo verdad y sigue siendo reconocible por aquellos que participan de este cuerpo místico. Allí aparece San Atanasio,
por dar un ejemplo concreto. ¿Me sigue? Entonces, sí es posible determinar dónde está la verdad en una doctrina y dónde está el error, que es lo que sucedió, por ejemplo, en el conflicto entre Arrio, donde muchos adherían al error, y ese remanente fiel que dijo, no, la verdad es esto. Pero porque hay una continuidad en esa verdad, porque lo que es verdad una vez es una verdad una vez y para siempre. Y ese es el principio no contradictorio, que va ligado al principio de identidad y de tercero excluido. Sí, yo creo que ese argumento que usted dio, que está muy bien, serviría para el caso de la existencia de Cristo. Pero fíjese, usted me concedería esto, que en realidad respecto al protestantismo y el catolicismo no hay contradicción, sino que hay contrariedad, o pueden haber relaciones analógicas, como para, porque la verdad no es una cosa así que se pueda, la verdad religiosa no es una cosa así que se pueda establecer como una proposición en la cual se tiene que se tiene que excluir realmente a las demás confesiones de fe. Mira, hermano, yo no soy teólogo, pero te respondo, y acá sí me gustaría que José, porque yo reconozco mis límites. Yo no, debo ser de los católicos más dialoguistas y abiertos que hay. Debo ser de los católicos, y preguntarle a José, de los más dialoguistas y abiertos que hay. Pero en eso no te lo puedo conceder. Ese punto no te lo puedo conceder. Y te explico por qué. Yo no voy a decir que el protestantismo está 100% errado. Insisto en lo que te dije el otro día. Nosotros en la modernidad, nosotros, vos, yo, José, Jonathan, James Martin, el Papa Francisco y muchísimos pastores que andan dando vuelta por allí, heredamos muchos el problema de la doctrina de Suárez, donde todo es o blanco o negro. Y nosotros creemos, al menos en el tomismo, en los grados de participación. Entonces, yo no es que te voy a decir, hay una absoluta contradicción. Yo te voy a ceder que en parte puede haber contrariedades, no una absoluta contradicción. Por eso yo cuando voy a dar mis conferencias, y que me toca trabajar con gente que es evangélica y con ortodoxos, siempre digo, somos cristianos. ¿Por qué? Porque para mí, el que fue bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bienvenido al club. ¿Se entiende? Ese es mi criterio. Entonces, no es que vos, Jorge, para mí, sos 100% contradictorio, porque vamos a participar de mismas verdades. Hay ciertos principios que vos y yo vamos a coincidir y vamos a decir amén. No quiero entrar con el tema del credo de los apóstoles, pero por darte un ejemplo. Ahora, sí va a haber temas que son irreconciliables. Claro, Por sí, ejemplo, yo también lo reconozco. si yo te dijese la transubstanciación, la asunción de María, Sí. la intercesión de los santos, ¿me seguís? Entonces, si la Iglesia Católica dice la verdad respecto a la intercesión de los santos, respecto a la transubstanciación o lo que vos quieras poner, si vos no predicás lo mismo en tu credo, necesariamente en tu credo va a haber un error o una contradicción. Necesariamente. ¿Me seguís? Entonces, yo no voy a decir que estás 100% errado, pero tampoco voy a decir que hay una plena armonía o contrariedad. Acá hay un principio no contradictorio. Por eso he debatido con Cristian Izquierdo el tema de la transubstanciación, porque no creemos lo mismo. Y luego está cómo fundamentamos nuestra creencia. Sí, Pero ahí en entramos ese nuevamente aspecto en la particular discusión de sí, límites. sí, porque tampoco la cuestión es una cosa que uno arma una proposición y ya resuelve el tema. O sea, dentro de la Bueno, realidad hay un montón de variantes. Bueno, le dejo la palabra a Jonathan. Vale, gracias Jorge. Creo que con lo último que acaba de decir Horacio me adhiero a todo y en algún punto me veo reflejado en mi pensamiento tal y cual es. O sea, el grado de participación, cuando vos hablas del grado de participación, eh, por ejemplo, de un protestante con un católico en la verdad, me parece que es algo que es clarísimo para mí, en el sentido de que, claro, hay verdades que son idénticas para los dos. Dios existe. Tanto el protestante como el católico va a decir lo mismo. Dios se reveló en Jesucristo. El protestante y el católico va a decir lo mismo. Ahora, respecto del Islam, nosotros vamos a participar y vamos a negar que el Islam sea la religión revelada de Dios al mundo. ¿Por qué? Porque estamos en conjunto, protestantes y católicos, de la verdad.
Entonces, en ese sentido, creo que participamos o podemos ser uno en ese sentido, ¿no? Y en ese sentido yo legitimo el catolicismo y el protestantismo. ¿Por qué? Porque yo considero que no puede ser verdad que o es la transubstanciación o es la perspectiva simbólica de la Santa Cena o de la Eucaristía. Yo sé que no pueden dos cosas ser verdades y contradictorias al mismo tiempo. Eso lo acepto completamente. Pero yo necesito también una convivencia, necesito también la práctica, la comunidad. Entonces, a veces yo, aunque no esté de acuerdo con mi esposa, una conciliación, y aunque yo creo verdad una cosa y ella cree verdad otra, accionamos. Entonces, de la misma manera, yo legitimo a las dos iglesias, a la protestante y a la católica. ¿Por qué? Porque a pesar de que no estemos absolutamente... Paréntesis. No, bueno, pasa que yo ahí haría un paréntesis, está claro, está muy bien lo que decís, yo te entiendo, pasa que hay una cuestión de términos, porque no es lo mismo Dale. legitimar que la Sí. tolerancia. La Iglesia Católica, de hecho, históricamente, incluso ha promovido dentro de lo que es el orden político, lo que es la tolerancia. Es decir, suena parece un poco drástico, hasta como soberbio, No, te se crees entiende. superior y me estás tolerando a mí porque me tratás de errado. Pero no es lo Sí, mismo. se entiende el Yo, por punto. ejemplo, con mis hijas, que a veces veo que están haciendo una travesura, yo las tolero porque no puedo estar todo el tiempo corrigiéndolas. Pero eso no quiere decir que yo legitimo su acción. Porque si yo las legitimo, estaría reconociendo que hay un elemento legítimo que por su propia naturaleza es bondadoso, aceptable y dable. Sí, Este es el término claro. que se utiliza incluso en el campo jurídico. Otra Claro. cosa es la tolerancia, donde yo reconozco que habiendo un error, se puede priorizar un bien mayor como, por ejemplo, la unión familiar. Claro, yo no hablo de tolerancia acá, yo hablo de legitimidad. ¿Por qué? Porque yo no puedo aplicar el término tolerancia a que José vaya a una plaza y hable de Cristo. Porque para mí es legítimo y es algo que hay que hacer, aunque sea católico. Entonces, por ello yo hablo de legitimidad. Si yo veo a un católico, un bautista, un católico, alguien predicando en la plaza, yo voy, lo escucho, oro por él, lo acompaño. En ese sentido lo estoy legitimizando. No es que yo lo tolero porque me parece que está equivocado, pero lo dejo. No, yo hablo de legitimidad en el mismo sentido en que estás hablando vos. Ahora, desde ese punto de vista, José quiere invalidar la legitimidad de mi práctica de la Santa Cena, de mi bautismo, de mi expresión de fe, de mi pentecostalismo, de mi iglesia pentecostal. Entonces yo me tengo que defender ahí y tengo que mostrarle que hay ciertas cosas que en pos de un cristianismo unido tengo que relativizar, es decir, no darle tanta importancia porque no tengo acceso a la verdad plena. Sí, yo sé que hay una verdad absoluta, claro que es Dios, pero no puedo participar plenamente de esa verdad. Porque yo no me considero infalible, aunque, y no considero a ningún ser humano, digamos, hoy acá terrenal, infalible, ni siquiera a la iglesia infalible, como para que me diga esto es lo que tenés que, y eso es verdad. Yo lo puedo hacer en términos relativos, es decir, yo me puedo dar a una autoridad que tengo para seguir el orden porque no tengo conocimiento, así como voy al médico, exactamente igual. Pero no le puedo conceder que tiene la absoluta verdad. Lo voy a hacer en términos prácticos, esa obediencia, ese principio de autoridad. Entonces, esa es mi discusión con José. Yo creo legítimo el protestantismo y el catolicismo. Yo sé que hay verdades que son absolutas, pero que no entramos en plenitud en ellas porque no tenemos la capacidad. Ahora, por cuestiones prácticas y praxeológicas, digamos, del cristianismo, necesito ser relativista respecto a la importancia de ciertas cosas, porque si no, no podría convivir. Entonces, ese es mi punto. Y perdóname que me extiendo un poquito, y cuando yo me hablo del analogado entre el constructo teológico y el constructo científico, yo creo que vos te tenés que animar a ser más teólogo, porque vos, siendo las cosas que decís como filósofo, la preparación que tenés, aunque vos seas muy humilde, yo creo que sos teólogo en algún punto, creo que podés largarte un poco más, pero yo sé que lo haces con mucho cuidado porque, bueno, quizás no te metiste en ciertas áreas y no querés pifiarla, pero creo que tenés la capacidad de ir un poquito más ahí. Pero ¿qué es lo que yo te quiero proponer para una charla por ahí que tengamos nosotros después? Que podamos hacer un análisis
así como yo te digo que hay un analogado entre el constructo teológico y el constructo científico, creo que me parece eso importante para que vos puedas reflexionar sobre la realidad de la Iglesia y de la Iglesia Católica en específico, para poder hablar con mayor profundidad de conocimiento respecto a si es infalible o no el conocimiento que la Iglesia Católica da, por ejemplo. Porque me parece que en esa discusión que Jorge quería más o menos esbozar sobre cuál es la iglesia verdadera para seguir la verdad de esa iglesia, me parece que hay que tener en cuenta este constructo teológico que yo te estoy comentando, que viene analogado al conocimiento científico y que se puede rastrear en la historia. Por ejemplo, yo te di el ejemplo del Espíritu Santo, ¿no? Que se pensaba que el Espíritu Santo era algo empírico. La creencia judía del siglo I no es la creencia judía que tenemos los cristianos hoy. O sea, el conocimiento teológico fue evolucionando, cambiando. Muchas cosas que se pensaron verdades se dejaron de pensar como verdades y pasaron a quedar en un plano. Ok, para ahí, como se aludió ahí a... Se aludió, ya termino, José. Ok, es que Dejame ya comenzaste con lo del Espíritu Santo y los hebreos. Eso sí, ya lo dijiste, que de hecho no es así. Pero, ok, bueno, te dejo pero que termines la idea. Ya termino. Los hebreos no pensaban que era la segunda persona de la Trinidad, digamos. Pero tampoco pensaban que el viento era el Espíritu Santo. Pero yo van dos veces que lo dices, ¿no? Pero ya la segunda vez te lo tenía que decir. Cuando vos empezás a ver los versículos y cómo se habla, realmente te vas a dar cuenta que sí. Que los hebreos en la antigüedad, nunca creyeron que Nepesh era el Espíritu Santo. Pero no quiero... Si quieres debatimos eso, pero... Los hebreos no creían que el viento era el Espíritu Santo. Es una palabra que en este caso sería una palabra con diferentes significados. Bueno. Y uno de los significados es viento. Dos veces dijiste que los hebreos creían que cuando sentían el viento decían que era el Espíritu Santo. No es así como los hebreos lo concebían. Vos decís que no es así, listo. Quizás no es así en un momento de la historia, pero cuando vos vas reconstruyendo la historia de la teología, como se reconstruye la historia de las sociedades, te vas a dar cuenta que en un momento se pensaron cosas de esas. Y muchas otras cosas que hoy no asimilamos como verdad. Pero que son el pie para el conocimiento teológico posterior. Sí, yo sí difiero. Y bueno, casi no he hablado, ¿no? Está bien porque se trata que los invitados se expresen, pero aquí me aludiste directamente y creo que es correcto que yo responda, ¿no? Dale. Número uno, yo no deslegitimo alguna creencia o tu religión, porque no es un asunto de qué es lo que yo apruebo o qué es lo que no apruebo. Es un asunto de la verdad, al menos que no creamos que existe algo como la verdad. Ahora, recuerda que tú y yo estamos hablando no de tu religión en la totalidad. De hecho, yo nunca he enseñado, y pueden revisar mis videos, que todo lo que cree el pentecostal, absolutamente todo, o lo que cree un bautista, absolutamente todo, es falso. Yo nunca lo he dicho. Pero tú y yo estábamos hablando de algo muy concreto. Estábamos hablando de la cena del Señor y del sacrificio de la Santa Misa. Y fue ahí cuando tú decías que era lo mismo. Y yo te dije que no es lo mismo. Y fue cuando yo invité a Horacio que nos explicara por qué dos cosas en un mismo sentido y al mismo tiempo, las dos no pueden ser verdaderas. Entonces, pero no es que yo te esté deslegitimizando. Simplemente es que sí tiene que haber una verdad. Al menos que no creas que sí hay una verdad. O sea, si tú crees que puedes ir por la vida creyendo que dos tesis que al mismo tiempo y en una misma manera pueden contradecirse y no hay problema, pues entonces ahí ya tenemos ahí un conflicto. El conflicto es que no creemos en la verdad. Horacio. Son las 1:30 de la mañana en Argentina y a las 6 tengo que llevar a mi hija al colegio. Pero antes de irme, me encantaría poder hacer esta conversación nuevamente con más tiempo, con más tiempo, sinceramente, no más preparación, porque no hay nada que preparar en este sentido. Lo único que le digo al queridísimo hermano de Marco, que me encantó la tesis que da, me encantó. No comparto el lenguaje de la legitimación, porque justamente habría una contradicción. Sí creo en la tolerancia, pero si la verdad es una, lo que no sea verdad necesariamente es falso, necesariamente. O sea, si la Iglesia Católica tiene la verdad, por ejemplo, en la transubstanciación, aquello que lo niegue es falso, necesariamente.
Por lo tanto, ¿puede haber verdades en otras denominaciones? Sí. ¿Estará la plenitud de la verdad? Y no. Y esto es lo que vamos a defender. En todo caso, digamos, bueno, debatamos la Asunción de María, la perpetua virginidad, la intercesión de los santos, y bueno, allí daremos el fundamento de nuestra fe. ¿Por qué creo lo que creo? Yo entiendo que al final del camino pareciera que esto se reduce a una especie de depósito de la fe en el sentido más propio de la palabra y no en el sentido que lo usa José Plasencia respecto a la iglesia. Es decir, Jonathan de Marcos deposita su fe en su interpretación de la Biblia y Horacio Justo deposita su fe en lo que la iglesia ha enseñado. El tema es cómo ello puede tener o no más validez para hacer más asertivo ese conocimiento. ¿Por qué yo confío más en la historicidad de la iglesia, en esa continuidad, en los padres apostólicos, en los padres de la iglesia, en los apóstoles? ¿Por qué yo deposito mi confianza en lo que enseñó Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Atanasio? Bueno, tendré mis razones. ¿Me siguen hasta aquí? Lo único que le digo a De Marco que justamente si él quiere hacer este trazado, y te lo digo con todo respeto, hermano, pero si vos me querés hacer ese trazado de plantear una analogía entre el conocimiento científico, que es falseable, y el conocimiento teológico, que vos me planteás que también sería falseable en cuanto que se puede demostrar una nueva verdad, entre comillas, en cierto sentido, o al menos exponer una nueva verdad teológica, yo te diría que no es el ejemplo más feliz. Y si fuese un ejemplo válido, terminaría dándole la razón a la Iglesia Católica. Te explico por qué. ¿Vos estás en el área de la ciencia, sí o no? Yo no de la ciencia. No estás en Soy el área de la arquitecto en ciencia. realidad. No, soy arquitecto, pero bueno, tuve formación Bueno, pero de hecho en sí. la facultad. De hecho sí, vos ahí te me estás dando el ejemplo concreto. Mira, mi esposa es arquitecto, por eso te digo que es algo que conozco. Ah, bueno. Sí, Fíjate pero vos. física, tenemos esas cosas, pero no tenemos No. epistemología, Pero por es mucho ejemplo, más en simple. arquitectura, Es aunque mucho la he más cursado simple. en otras materias. ¿Qué determina qué es la arquitectura? Y los arquitectos se ponen de acuerdo para dar Los esa definición. arquitectos se ponen de acuerdo. Y en el caso de la ciencia, ¿cómo se llama eso? Concilio, no sé. Consenso. Consenso científico. Consenso, claro. Entonces, fíjate que a donde vos vas, para que un conocimiento sea válido, que esta es la gran crisis que tiene hoy la ciencia, porque la ciencia tiene una gran crisis, porque ha habido una injerencia política con el concepto de biopoder, pero para que un concepto como tal se legitime, necesita la revisión de los pares. Yo cuando planteo, por ejemplo, mi tesis en filosofía, está revisada por 3 doctores en filosofía. Cuando yo planteo, yo no soy científico, si yo plantease una teoría científica, necesita la revisión de los pares. Entonces, fíjate que ese cuerpo colegiado es lo que nosotros vamos a llamar iglesia. Si yo vengo a decir ahora un disparate teológico, ¿qué me van a decir? Mira, lo que vos estás diciendo va en contra de la tradición, el magisterio y la Biblia. Lo tuyo es una herejía. Te excluyen. Yo lo puedo decir, pero me van a excluir. Me van a decir, mira, eso no es conocimiento cristiano. Excluido. ¿Me seguís? Cuando me quedé hacer plantearme esta analogía, de hecho favorece al cuerpo de la iglesia, que te da esa revisión por pares para evitar caer en el relativismo donde cada uno pudiese interpretar libremente lo que quiera, que es la discusión que yo estaba escuchando entre ustedes respecto a esto es mi cuerpo. Bueno, esto es mi cuerpo. ¿Cómo se interpreta? Porque nosotros vamos a decir, acá hay una revisión por pares y yo me voy a la historia de la iglesia y digo, a ver, ¿qué dijeron los apóstoles? Por ejemplo, San Pablo, respecto a comer indignamente. ¿Qué dijeron los padres de la iglesia? Que es interesante, hay que leerlos. ¿Qué dijo San Agustín?
¿Qué dijo Santo Tomás de Aquino? ¿Qué dijo el Concilio de Trento? Entonces, si yo tengo toda esta acumulación y de repente yo vengo acá y les digo a ustedes, no, miren, la Eucaristía es simplemente simbólica. Y decir, mira, vos sos libre de creer eso, como sos libre de decir que 2 más 2 es 3, pero estás fuera del club de la matemática, porque dijiste que 2 más 2 es 3. ¿Me seguís? Sí. Bien. Y antes de darle el ¿Le puedo paso hacer una pregunta nada más a Horacio para que él la responda? Sí, antes de tu pregunta, porque me imagino que la pregunta tendrá una respuesta y no quiero que se me pase, Sí. no quiero que se me olvide. Strive Fox dice, José Plasencia cree que él tiene la verdad absoluta y lo que él habla no es su opinión, sino la verdad. No, José Plasencia y cualquier otro católico, cuando te habla de la Eucaristía, cuando te habla de la Santísima Trinidad, de la unión hipostática, cuando te habla de la Iglesia, cuando te habla de los dogmas, simple y sencillamente nos vamos a remitir a decir lo que este magisterio, usando la analogía de Horacio, este magisterio que existe en todas las ciencias, hay un magisterio, un miembro de determinado campo no puede decir lo que se le ocurra, tiene que ser aprobado por el consenso de un magisterio, un conjunto de maestros. Entonces nosotros simplemente vamos a enunciar lo que dice la Iglesia. O sea, no es de que yo crea que mis opiniones son como, estoy pontificando, ¿no? No, yo estoy enunciando lo que dice la Iglesia Católica. Ahora es cierto, lo que dice la Iglesia Católica son dogmas, eso es cierto. Adelante, Jorge, o quién seguía, Jorge, ¿no? ¿Puedo? Dale, después le pregunto. Fíjate, lo que dice Horacio es muy interesante porque en el fondo es lo que yo creo de la Iglesia Católica. Y ahora lo explico por qué. Lo que hace Horacio es, él está comparando otras realidades humanas donde se llega a un consenso para lograr el consenso científico, el colegio de los arquitectos. Pues yo pienso lo mismo de la Iglesia Católica como realidad humana. Yo creo que es una iglesia que ha generado un consenso y por eso tiene lo que tiene, digamos. Si ustedes me preguntan a mí, ¿es más rica la Iglesia Católica en términos de tradición histórica, pensamiento filosófico, patrística? ¿Es superior la Iglesia Católica al protestantismo? Y yo tengo que decir que sí. ¿Cómo voy a decir que no? Tengo que decir que sí. Pero le hago una pregunta a Horacio. Una pregunta, no es malintencionada, pero sí te quiero preguntar una cosa que me parece fundamental. Horacio, el consenso, porque vos hiciste una fenomenología de lo que es el consenso, en cierto sentido. ¿El consenso es garantía de verdad absoluta? Para nada, si no, no estaría criticando el ecologismo y el consenso está. científico. Listo, ya Pero está. para que no me saque de contexto, porque esa Nah, si ya sé, por eso te digo, por eso te lo dije medio jocosamente, ¿viste? Te Quise hacer una trapita, dale. Ahí atrás tengo un librito que gracias a Dios me ha permitido andar por varios países Che, criticando el perdón, consenso Horacio, científico. después pasame el nombre de ese autor que me dijiste, ese Tochito, que lo quiero encontrar. El libro Con ese de todo gusto, metafísica. hermano. Sí, después si no, pasame mi celular, José, sin problema, sí. Sí, Pero lo yo le que no paso dijo fue la respuesta de Marco, porque de Marco dio el argumento. O sea, a mí lo que no me gusta es, porque, a ver, una vez yo vi un debate entre un protestante, que no lo voy a mencionar, y un católico, donde literalmente estaba leyendo las objeciones de Santo Tomás de Aquino, con la suma teológica, y decía, miren lo que dice Santo Tomás de Aquino. Y dice, no, pará, o sea, campeón. Si Jonathan de Marco está diciendo que él quiere trazar una analogía, porque el argumento de la analogía con la ciencia lo da de Marco, yo estoy diciendo, mira, ese argumento no es sostenible porque te va a agarrar un científico y te va a decir, vamos al consenso, y en consenso ganaría la Iglesia Católica por continuidad histórica. Entonces, lo que yo digo es, si el argumento es la analogía con la ciencia, es refutable. Ahora, ¿quiere decir que ese es mi argumento? No. Yo no soy católico por consenso. Si no, no puede estar criticando el cambio climático. ¿Me seguís, hermano? Sí. Te Era digo para esto porque si no se pone media rara ahí a esta hora y ya como... Igual. Justo lo que yo le Horacio, quería preguntar era algo parecido. También quedó claro cuando dijiste que los arrianos eran la mayoría. Claro, los arrianos eran la mayoría y no ganaron, perdieron. Pero es una falacia populum, o sea, las mayorías. Lo que sí yo digo es, ese argumento de la ciencia para mí no es el más aplicable porque de hecho, como la ciencia, sobre todo las ciencias naturales, están sometidas a un proceso de verificación por su propio método, necesitan, por la propia naturaleza del conocimiento, la revisión por pares. Y es ahí donde entra siempre el cuerpo colegiado.
Eso fue lo que yo le quise explicar. Porque si Jonathan de Marco me va a trazar este argumento científico que él quiere dar, yo creo que sería justo que nosotros le empecemos a hacer preguntas a ustedes. Por ejemplo, de Marco, dígame de Marco, 3 cosas en las que usted cree, cualquier cosa. ¿Cree o no cree en la Eucaristía? ¿Cree o no cree en los sacramentos? ¿Cree o no cree en la sola Escritura? Lo que usted me diga ABC, yo le pregunto, ¿y eso bajo qué revisión está? ¿O lo cree porque simplemente usted lo quiere creer? Es su interpretación subjetiva y libre independientemente de la realidad. ¿Cuál es ese cuerpo magisterial, ese magister, esa autoridad que legitima su conocimiento? Porque ahí me va a tener que dar respuesta dónde está la verdadera iglesia. Si él me dice que esto es una Biblia y que acá está la verdad, y él me dice, por ejemplo, cuando Cristo dijo, esto es mi cuerpo, y él lo interpreta de manera simbólica, ¿qué método tiene él para asegurarme que esa interpretación es la correcta y no, por ejemplo, la de San Ignacio? Ahí le devolvería la pregunta. Ojo, perdóname, José. Cuando yo hablé de la analogía, no me refería a la analogía del consenso, sino a la analogía por constructivismo, digamos, que plantea una especie de construcción del conocimiento paulatino y desarrollado que no necesariamente es por consenso. Entonces, por eso no es que yo me refiero así como hay un consenso en la ciencia, hay un consenso en la teología, no es que yo me refiero a esa analogía, sino a la evolución del conocimiento por, digamos, dialéctica, no sé, como lo quiera llamar. Y no es tanto construcción, sino es desarrollo. Es el desarrollo partiendo de la revelación divina. Quería decir, porque ya tenemos 3 horas con 16 minutos, yo creo, y este punto es importante, de hecho estaban ustedes dos, estaba Jonathan de Marco y estaba Jorge Carrillo, estaba Hugo Ariza y yo, y les propusimos el argumento histórico, que así como lo usamos para probar la existencia de Jesús como un personaje histórico, también les dijimos que de la misma manera podemos usarlo con la iglesia, no solo con Jesús. Así como hay un Jesús histórico, hay una iglesia histórica. Y yo creo que eso no solamente le aplica a Jesús, como decía Jorge. Yo creo que el argumento histórico necesariamente le debe aplicar a la iglesia. Y hablando de la necesidad de la iglesia, yo creo que al negar la infalibilidad de la iglesia católica, se está moviendo el piso, se está quitando el fundamento, aún para las creencias protestantes que tienen ellos, que las han tomado precisamente del depósito de la fe. Pero al negar la infalibilidad de esta iglesia, realmente te estás quedando sin un fundamento para decir por qué crees lo que crees. Las 3 preguntas que hacía Horacio. ¿Por qué crees en la sola Escritura? ¿Por qué crees en los sacramentos? ¿Por qué crees en esto? O sea, ¿en qué te basas? ¿Cuál es tu marco referencial? Pero si niegas la infalibilidad, ya realmente no tienes un marco referencial. Pero, José, vos fíjate que todo lo que vos mencionaste recién, el argumento histórico, son todas referencias a las cuales vos te podés remitir, pero al fundamento último de tu fe no. Ese es el gran problema epistemológico que hay aquí. Pero bueno, lo dejamos para otra oportunidad. Sí, pero por eso estoy de acuerdo contigo. Por eso somos teístas. Porque nosotros sí partimos de la premisa que hay una revelación divina. Y tienes razón. Fenomenológicamente o empíricamente, es cierto, no lo podemos probar. Pero por eso somos teístas. Porque somos dos teístas que pertenecemos a la misma religión cristiana que están reclamando la legitimidad. Ese es el tema. Y eso es lo que yo te planteaba el otro día. Pero Jorge, bueno, a ver, está fantástico lo que decís. Nadie te está diciendo que no. Yo te entiendo, hermano, y te doy la razón, porque en efecto, vos y yo partimos de presuponer que Dios es y Dios se ha comunicado en la revelación. Entonces vos y yo no vamos a empezar con las vías tomistas y cómo llegamos a descubrir. O sea, ya lo presuponemos. Entonces, sobre esa presuposición, ¿por qué vos y yo reclamamos la legitimidad de la verdad? O sea, yo te entiendo a dónde vos estás yendo. Sí, sí. Pero, a ver, el punto acá es necesario ese reclamo, obviamente sin matarnos, obviamente. ¿Pero por qué? Porque son reclamos donde si tu iglesia es la legítima, deslegitima mi iglesia y mi fe. Si tu fe tiene la plenitud de la verdad, yo dejaría de participar en la plenitud de la verdad y viceversa.
Por eso es bueno este tipo de intercambios, sin atacar a la persona, sin empezar con difamaciones, calumnias y toda esa peyorata, pero está bien el intercambio sano y por eso te lo cedo a tu reclamo. Y yo te entiendo tu reclamo y es fantástico, pero como explica José, si la tesis de Marco es la verdadera, la tesis de la Iglesia Católica es falsa. Y todos deberíamos de adherirnos a la tesis de Marco. Si la tesis queremos de abrazar la Jonathan de verdad. Marco, si es la verdadera, todos tendríamos No, la responsabilidad perdón, de adherirnos no a su podría tesis. ser, Claramente. no podría ser que, dada la afabilidad humana, dada la realidad humana, Dios no pueda permitir eso. No, Si nosotros qué? no somos de la nosotros no tenemos la naturaleza de Dios, ¿por qué Dios no podría permitirlo? no puede. A ver, ¿por ¿Pero qué, por qué? Horacio? Escuchá. Eso va a quedar para Lo digo porque para la justamente- tercera parte. Va a quedar para la Porque tercera. sí, ¿Qué les porque parece si discutimos ese tema? Tiene una respuesta muy simple. Primero, porque Dios no puede dar lo que no tiene y Dios no tiene mal. Y el error es un mal. Y el error es producto de la naturaleza caída del hombre en desobediencia a lo que Dios mandó. Entonces, Sí. si Dios está fundando una iglesia, es justamente para reivindicar a esa naturaleza caída que pueda alcanzar la gracia de Dios. Yo no te puedo ceder eso porque es una contradicción, hermano. Por eso me Pero sorprende. no, eso porque vos estás pensando como si fuera que en realidad hay una especie de manatismo respecto de lo que somos nosotros y Dios. O sea, si Dios no admite, ¿cómo me decís que Dios no admite el error? O sea, que porque es Dios No en la no puede iglesia. admitir. Claro, pero la iglesia, ¿quién es la iglesia? ¿Está conformada por quién? Por pecadores. Por pecadores. ¿Y los pecadores pueden errar? A ver, Jorge, lo voy a ¿Por tratar de qué tiene explicar. que verse A ver, Jorge, perjudicada déjame la que lo explique naturaleza por una humana vez. frente al error humano? No. Eso es lo que quiero. No, Jorge, primero. Yo no puedo, primero, porque es la promesa de Jesucristo que ya fue dada. O sea, de entrada. Segundo, el hombre, por su propia libertad, se aparta de Dios y es lo que nosotros llamamos pecado original, en la desobediencia al mandato. Luego es el propio Dios que se encarna para la salvación del género humano. Ese mismo Dios promete acompañarnos hasta el fin de los tiempos. Ese mismo Dios funda la iglesia verdadera. Luego, Dios va a ser tolerante y permitir el pecado en la humanidad, y sí, lo permitió con los ángeles, lo permitió con Adán y Eva, y lo permite al día de hoy hasta el juicio final. Porque hay un periodo de prueba. Ningún católico va a decir que la iglesia es santa porque santos son sus miembros, sino que es santa en cuanto cuerpo místico de Jesucristo. Ahora, el planteo que usted hace, Jorge, eso es un sofisma. Y le explico por qué. Porque usted me dice, ¿cómo puede ser que los hombres pecadores no puedan errar? Le explico por qué es un sofisma. Si yo a usted le hago un argumento lógico y le digo, Jorge, sea honesto conmigo, dígame, ¿todos los hombres son pecadores, sí o no? Sí. ¿Jesucristo se encarnó como hombre? Sí. Saca usted la conclusión lógica. Se da cuenta que cuando uno utiliza los recursos filosóficos, puede llevar a decir barbaridades como, por ejemplo, que Jesucristo era pecador. Y usted que me diría, no, discúlpame, aclara qué significa hombre, qué extensión le estás dando al concepto de hombre. Porque si vos me decís que todos los hombres son pecadores y Jesucristo es verdadero hombre, pareciera que estoy induciendo que Jesucristo es pecador, lo cual es una herejía. Entonces, acá hay que precisar, porque el que no aclara oscurece. La iglesia, claro que tiene hombres falibles, pero necesariamente debe poseer por su propia naturaleza, sea cual sea la iglesia verdadera. Después discutimos cuál es la iglesia verdadera. Vayan a discutir ustedes, que saben más que yo, ese tema con Hugo Ariza, con José Plasencia o con quien sea que sabe más que yo. Pero la iglesia, si es la iglesia de Cristo, necesariamente debe resguardar por su propia naturaleza la sana doctrina. Necesariamente. Porque si no, quiere decir que Jesucristo no dejó la sana doctrina para que aquellos
que quieran ser verdaderamente cristianos tengan la plenitud de la fe para la salvación. Y me acabo de encontrar una araña gigante acá que casi me da un infarto. Nosotros vamos a estar de acuerdo Yo con creo eso, que Horacio. aludió, Déjame pero un poquito. Vamos a estar de acuerdo con eso. Lo que pasa es que en nuestra perspectiva como protestantes no asumimos iglesia como la institución. Ese es el primer problema que tenemos. O sea, la iglesia para nosotros es el cuerpo de creyentes. Y para nosotros son los ortodoxos, son los católicos, son los bautistas, son los pentecostales, porque la sana doctrina para nosotros no son todos los dogmas católicos, sino la esencia del cristianismo, que la esencia del cristianismo... Perdón, De Marco, a ver, te quiero escuchar Sí. un rato. Me toca preguntarte a usted me Vale. amo un barrio con preguntas de que llegamos. De Marco, vos me decís que son cuerpo de creyentes. ¿Quién determina en qué cree un creyente? Bueno, es verdad que es un consenso, eso está Bueno, completamente ¿dónde está ese claro. consenso? ¿Cuál es ese cuerpo? ¿Dónde lo identifico? Claro, lo que pasa es que el consenso al que vos arribás viene a partir del año 1000, por lo menos. Porque en la antigüedad... No me pateé la pelota, Jonathan. Usted Sí. me preguntó a mí y yo no me fui a meter con su iglesia. Yo dije, nosotros creemos en esto y ya dice, Jonathan de Marco, usted me dice que para usted la iglesia ese es el cuerpo de creyente. Sí. Yo no estoy juzgando su creencia, estoy diciendo, ¿quién determina qué es un creyente? Porque hasta los testigos de Jehová creen en Jesucristo, Sí, al menos como personaje tal histórico. cual. ¿Quién determina en qué debe creer un creyente para formar parte de ese cuerpo de la iglesia? Y lo que vamos a hacer nosotros, vamos a tratar de ir a las palabras de Jesús para determinar nuestro juicio respecto a eso. ¿Por qué es ese criterio y no otro? Porque es lo que tenemos a mano, no tenemos a Jesús en persona, si no fuéramos en persona a él. ¿Por qué el criterio tendría que ser ir a la Biblia y no ir, por ejemplo, a un maestro que me interprete la Biblia a mí? ¿Por qué ir a la Biblia en sí y no a un académico? Porque es el testimonio histórico más antiguo que tenemos. Pero ¿por qué es ese criterio? No me está entendiendo la pregunta. ¿Por qué ese criterio y no otro? Porque tratamos de ir a un testimonio lo más fidedigno posible y más antiguo posible. Porque usted me está diciendo que ir al testimonio más fidedigno, yo digo Sí. amén. Sí. Ir al testimonio, reemplacémoslo por X. ¿Por qué X y no Y? ¿Quién determinó qué era el criterio? No, yo te entiendo que Y en este caso en realidad es igual que X porque el testimonio es de una persona también. Bueno, pero ¿por qué ese criterio? No me está entendiendo. ¿Por qué ir no te entiendo. al criterio que usted da y no a otro? ¿Quién determina que el criterio válido era ir al testimonio y no ir, por ejemplo, a cualquier otra vía? ¿Quién determina eso? También lo estamos consensuando, pero no necesariamente tiene que... El propio criterio depende del consenso. Claro, pero es un método. Pero si el consenso es una gran falacia populum. Sí, pero bueno, por eso te digo que es un método. Puede fallar. ¿Puedo responder algo de Horacio y que me tengo aquí porque aludió a mí? Yo sé que él no tuvo la mala intención de decirme sofista, pero permítame corregir una cosa, ¿no? Usted aclaró muy bien que no había que excederse en el objeto formal. Cuando se trata de hablar de teología, hay que situarse en el objeto formal, ¿no? Quod. Cuando hablamos de filosofía, tenemos que hablar de el objeto formal, quo, que es la razón. Dígame, ¿la lógica es una rama de la teología o de la filosofía? Una rama de la filosofía. Entonces, cuando usted formula la proposición, todos los hombres son pecadores y asume que Jesús no lo es, ¿dónde está? ¿En qué sede está? En ese caso, la fórmula es lógica y el contenido es teológico. Bueno, pero porque ahí está jugando a dos puntas. Eso es lógica de proposiciones. Bueno, pero todos los hombres son pecadores. Si usted pone que Jesús no es pecador, usted está utilizando la teología, mezclando la teología con la filosofía, ¿o no? Pero totalmente, para demostrar que justamente lo que estoy demostrándole es que la teología por sí sola no puede hablar si no se vale de un lenguaje adecuado. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino cuando toma el concepto de participación de Platón o el concepto de materia y forma? Bueno, entonces tiene que concederme a mí cuando yo quiero meter la filosofía
dentro de la teología y usted me intenta corregir a mí mediante los objetos formales, pero después cuando usted lo hace, no lo cumple. Pero porque yo tengo claro cuáles son los objetos y yo eso no se lo corregí Yo a también usted. tengo claro cuáles son. No, porque justamente usted lo que no puede hacer, usted puede utilizar en la teología recursos filosóficos para hacer inteligible la teología. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino? Santo Tomás de Aquino no era filósofo, era teólogo y utiliza Sí. el lenguaje filosófico para explicar en la Suma Teológica las verdades de fe. Lo que yo a usted le reclamé fue, si José Plasencia a mí me invita a jugar al tenis y cuando estamos por jugar al tenis, él me cae con una pelota de fútbol, yo no le puedo decir, mira, hermano, si bien es una pelota, no es para el mismo deporte. ¿Por qué? Porque la pelota de fútbol se usa en la cancha de fútbol, no en la cancha de tenis. Si usted me viene a dar un debate desde el objeto de la razón natural y la demostración de Dios, yo le dije, vámonos al campo filosófico y empecemos a explicar las vías tomistas como si yo debatiese con un ateo. Lo que yo No. le dije, no me venga en un campo Mire, teológico. usted lo que está haciendo es lo siguiente, usted está mezclando las cosas. Una cosa es que como teólogo Santo Tomás se base en la filosofía de Aristóteles para formular su filosofía y teología, y por ejemplo saque del principio ilemórfico la doctrina de los ángeles a través de mostrar que son formas puras, y otra cosa es que usted utilizando una disciplina netamente filosófica como la lógica, y cuando me genera una proposición para mostrarme todos los hombres son pecadores, me dice que soy sofista porque agrega que un hombre no pecó y eso es una verdad teológica. Usted No, está mezclando los Jorge, objetos formales. No, Jorge, no. Usted está sacando el contexto, vuelve a ver video porque pasó lo mismo el otro día que tuvimos 3 horas discutiendo que lo unívoco, lo equívoco, y si quieren Y me dijo que el concepto de hombre no era unívoco. A ver, vamos, otra vez vuelve, para que saque el ejemplo. Estoy diciendo, Jorge, a ver, escúchame por favor. Usted me dijo, Lo escucho. ¿pueden los hombres? Usted parte de una presuposición de que me dijo, ¿cómo es posible que los hombres falibles que componen la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera? Yo le dije, mire, cuidado con eso, porque si su argumento va a ser apelar a la falibilidad de los hombres, ahí estaría desviando la atención, porque ningún católico le va a decir que nosotros somos infalibles. El dogma de la infalibilidad no es como muchos protestantes creen. Y por eso yo le di el ejemplo de que si uno no hace precisión en el lenguaje, si yo no hago precisiones, puedo llegar a decir Jesucristo es pecador, porque empiezo a manipular las reglas de la lógica y usted me dice, lógicamente, ¿cómo es posible que un ser infalible me dé conocimiento que un ser falible me dé conocimiento infalible? Y claro, parece ilógico. Como también parece lógico que Jesucristo sea Usted está pecador. utilizando para hablar de los hombres la teología como regla positiva para la filosofía. Por eso usted afirma la teología acerca de que Jesús es hombre. Es eso, Horacio. Me tengo que ir, hermano. Discúlpeme. Después lo charlamos otro día, si quieren. Perfecto. Me tengo que ir Bueno, porque son las 2 Jorgito, de la ya mañana. quedaste y me van a reivindicado, Jorgito, ya. Quedaste reivindicado. Ahora sí ya Nah. puedes descansar. Horacio, realmente dormir a sos gusto. un tipazo. Gracias. Pasame después el nombre del libro ese de metafísica, dale, que me interesó. ¿Te quedes con la duda? El orden sobrenatural Ajá. lo ¿De escribe quién es el autor? Álvaro Calderón. Ah, listo. Gracias. Gracias, Horacio. Nos vemos. Dios te Gracias, bendiga, Jorge. Dios te bendiga. Por favor. Chao, gracias por todo. Yo también, que si no, mira, ya son las 2 de la mañana y en 4 horas me levanto a llevar a mi hija al Bueno, colegio. chicos, pues muchas gracias. Ahí yo los dejé que ustedes terminaran porque no querían terminar, pero yo creo que estuvo bueno, estuvo muy interesante. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Igualmente, Dios te José, bendiga. igualmente, Horacio. Pasen buenas noches, un abrazo. Chao.